Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Jefferson David Arroyo Uribe y estaré dando comienzo a esta video presentación sobre los diferentes tipos de narrativas digitales. Para empezar, tenemos que hablar de manera muy resumida sobre a qué nos referimos cuando hablamos de las tipologías de las narrativas digitales. Y es que en el contexto de las narraciones multimedia, la tipología se refiere a la estructura o forma que utilizamos para presentar las historias o contextos, utilizando diferentes medios o canales de comunicación, como lo pueden ser el texto, las imágenes, los videos, los audios, etcétera, pudiendo estar divididos en monomediales, hipertextuales, multimediales, crossmedia y transmedia. Esto nos lleva a preguntarnos qué es una narración monomedial. Y es que una narración monomedial se puede definir como toda aquella narrativa que solo utiliza un medio o un único canal de expresión para contar su historia. Es decir, que toda la narrativa está desarrollada utilizando únicamente una forma de comunicación sin combinar otros tipos de medios. Algunos ejemplos que podemos encontrar de narrativas monomediales pueden ser, por ejemplo, un libro impreso, siempre y cuando este libro no contenga ninguna imagen y solo sea únicamente texto. Un podcast, el cual normalmente suele ser únicamente audio. O, por ejemplo, una película muda, siempre y cuando ésta haga uso únicamente de imágenes en movimiento. Esto nos lleva a preguntarnos a qué es lo que diferencian las narrativas monomediales de las otras tipologías de las narrativas digitales. Y es que principalmente lo que la diferencia de las otras tipologías narrativas digitales es el hecho de que la monomedial suele mantener una narrativa unificada y sincrónica dentro de un único formato, estando esta caracterizada por utilizar un solo canal de comunicación, ya sea textual, visual o por audio. Tiene una estructura lineal o también llamada estructura tradicional. Por lo general, esta no suele requerir interacciones complejas con los usuarios, aunque sí pueden haber narrativas monomediales, las cuales sí requieren una interacción compleja por parte del usuario. Y por último, se suele considerar que estas narrativas son menos inmersivas a comparación de las multimediales o las transmedia, por ejemplo, pero igualmente pueden ser muy efectivas dependiendo del contenido que se intenta mostrar al usuario. Ahora daré respuesta a las dos preguntas que debíamos hacer como sustentación. La primera pregunta nos dice, ¿qué fue lo más significativo que aprendieron de este trabajo? Este trabajo nos permite comprender a profundidad las tipologías de narrativas digitales a través de una investigación teórica y un análisis práctico de varios ejemplos representativos. Esto nos aporta habilidades en investigación, síntesis de información y pensamiento crítico, lo cual nos fortalece nuestra capacidad para estructurar y presentar conocimientos de una manera mucho más efectiva. Siendo en conjunto, como este ejercicio nos logra desarrollar una comprensión mucho más integral de la evolución y aplicación de las narrativas digitales en nuestros distintos medios. La segunda pregunta nos dice, ¿son claras las diferencias entre los tres tipos de narrativa y por qué? Yo pienso que las diferencias entre los distintos tipos de narrativas son muy claras, porque cada una tiene una estructura y una forma de interactuar con el usuario, siendo estas utilizadas según la historia y la intencionalidad que tenga con el usuario y con su contexto. Y aunque estas diferencias teóricas son evidentes, en la práctica se suelen combinar para crear experiencias narrativas mucho más dinámicas y complejas. Hola, mi nombre es Brenda y yo les voy a hablar un poco sobre la narración hipertextual y la narración transmedia. La narración hipertextual es una tipología que no sigue una línea fija de la lectura, como un libro o una noticia tradicional. En cambio, permite que el lector sea quien decida cómo avanzar a través de enlaces, hipervínculos, botones, clics o desplazamientos. Los aspectos teóricos. En siglos anteriores intentaron acabar con los obstáculos que nacen del papel y la lectura en formato de libro, lo que permitió que nacieran obras no lineales. Estas obras intentaban romper el paradigma narrativo moderno,
en el que los papeles del lector, narrador, los personajes y el tiempo estaban plenamente establecidos, lo que dio lugar al nacimiento de la narración no lineal o hipertextual. Características. Encontramos la no linealidad, no hay un orden obligatorio. La exploración activa, el usuario participa activamente en la navegación. La multiplicidad de entrada es que el usuario puede elegir de qué orden va a leer la información. Conexiones internas y externas, incluye enlaces que llevan a otros apartados del mismo contenido. Lenguaje y formato que combina. Aquí encontramos texto, imagen y fotografía que ayudan a ilustrar hechos, lugares y personas, video y audio que aportan testimonios, sonidos reales o ambientaciones, diseño interactivo como menús, enlaces, botones, mapas navegables y animaciones, datos visuales como gráficos, mapas, líneas del tiempo, infografías, entre otros. Este formato está entrelazado con los hipervínculos y los enlaces. El ejemplo de esta narrativa hipertextual es la zona donde Ana halló la rana ha sido concesionada a una empresa minera. Su investigación puede frenar la explotación, pero enfrenta presiones políticas. Da opciones como conocer a los líderes de la comunidad o volver al inicio. Se puede ver cómo este ejemplo se muestra un punto o una característica importante que es la no linealidad. Ana, el lector puede decidir si sigue leyendo el caso de Ana o conocer los líderes de la comunidad, requerir más información sobre este tema. Y se puede evidenciar cómo de un enlace puede obtener más información solo dándole clic en otro enlace o otro vínculo. Bueno, continuamos en qué se diferencia de otras tipologías. La narrativa hipertextual se diferencia de otras narrativas principalmente por su estructura no lineal e interactiva. Esta narrativa hipertextual, a diferencia de las narrativas tradicionales, permite que el lector tome decisiones sobre cómo avanzar en su historia. Muchísimas gracias. Hola, mi nombre es Karen Stephanie Palacios Ramos y a continuación les voy a hablar sobre narración multimedial. La narración multimedial es una forma de contar historias que combinan diferentes medios de comunicación, como textos, imágenes, audios, videos, animaciones e interactividad digital, para enriquecer la experiencia del lector o espectador. Aspectos teóricos. La narrativa multimedial se sostiene teóricamente en la convergencia tecnológica, la multimodalidad comunicativa, la interactividad y la ruptura de la linealidad narrativa. Todo dentro del contexto de la cultura digital contemporánea. Estas nuevas formas narrativas permiten explorar y construir realidades desde múltiples perspectivas, apelando a una audiencia activa y conectada. Características. Primera, integración de múltiples lenguajes. Combina texto, imágenes, audio, video, gráficos, animación e interactividad para enriquecer la historia. 2. Interactividad. Permite que el usuario participe activamente eligiendo rutas, contenidos o formas de navegación dentro del relato. Tercera, no linealidad. La historia se puede presentarse en fragmentos o módulos conectados, lo que permite múltiples recorridos narrativos. Ejemplos de narrativa multimedial. Uno de sus ejemplos es The New York Times. Descripción: reportaje interactivo sobre una avalancha.
en Washington. Elementos, textos, mapas animados, videos, gráficos y audio. Link Snow Earth. ¿En qué se diferencia de otras tipologías? La narración multimedial se diferencia de otras tipologías narrativas principalmente en el uso integrado de múltiples medios para contar una historia. ¿Qué fue lo más relevante que aprendieron en este trabajo? Lo más valioso que descubrí con esta actividad es comprender que actualmente las historias pueden ser narradas de múltiples maneras y no únicamente mediante textos escritos. Me percaté de que existen distintas formas de contar, algunas combinan varios formatos y otras distribuyen el contenido en diferentes plataformas. ¿Son evidentes las diferencias entre los tres tipos de narrativa y por qué? Sí son evidentes, ya que cada tipo de narrativa plantea una forma particular de organizar y presentar una historia mediante recursos digitales. Estas diferencias se pueden notar en el formato que emplean, en cómo se relacionan los distintos contenidos y en el grado de interacción que se les permite al usuario. Todo esto hace posible identificar con claridad cada tipo de narrativa. Muy buenas tardes compañeros y docentes, mi nombre es Natalie Mesa y hoy quiero contarles qué es la narrativa crossmedia. Es una forma innovadora de contar las historias en esta era digital. La narrativa crossmedia consiste en contar una historia a través de varios medios como películas, videojuegos, libros, sitios web, redes sociales, etc. Lo interesante de esto es que cada uno de estos medios aporta una parte diferente a la historia. No solo se repite lo mismo, sino que se complementa. Así el público puede explorar el universo narrativo desde diferentes ángulos y profundizar más en la trama. Un ejemplo muy claro de esto es, por ejemplo, Matrix. Esta historia no solo cuenta con las películas, sino que también tiene cortos animados, videojuegos y cómics publicados claramente en la web. Cada formato agrega detalles únicos sobre los personajes, el mundo virtual y los elementos que se ven en las películas, pero también ayuda a comprender mejor la historia en sí. Gracias a esta estrategia, los fans pueden sumergirse completamente en el universo Matrix y vivir una experiencia más enriquecedora y completa, no solo viendo una película o jugando un videojuego. Nosotros podemos disfrutar abiertamente de este universo, sino que también tenemos dibujos animados, etc. Todo forma parte del mismo y está enteramente conectado. La narrativa crossmedia es una forma de contar historias de manera expandida y creativa, aprovechando los diferentes medios para llegar a más personas y ofrecer experiencias más inmersivas. Esta es una herramienta muy poderosa en un mundo digital. Muchísimas gracias. Dándole respuesta a la pregunta que nos deja la profe, que qué es lo más relevante que aprendimos sobre el trabajo. Bueno, para mí, aprender que la narrativa crossmedia comprende que la misma historia puede expandirse y enriquecerse a través de las diferentes plataformas o medios, permitiendo así una experiencia más compleja e interactiva para nosotros como público. Está muy relacionado en cada una de las cosas que se hacen actualmente. También es clave que cada medio aporta algo nuevo y no repite lo mismo. Por ejemplo, un videojuego no va a ser lo mismo que la película y le pueden meter más historias de por medio de incluso personajes secundarios y obviamente para muchas de las personas es muy importante conocer información acerca de sus personajes favoritos. No necesariamente tiene que ser el principal, sino que puede ser otros personajes dentro de la historia misma. Y que también la narrativa es muy utilizada para conectar como tal, y que aprendimos pues a identificar y analizar los diferentes tipos de narrativas digitales que podemos encontrar a lo largo de nuestra vida.
La narración transmedia es una forma de contar historias que expande a través de distintas plataformas y formatos. A partir de un personaje o un tema central, se va construyendo un mundo narrativo más amplio y conectado, de manera de que el resto se mantenga coherente y atrape al público desde diferentes medios. Los aspectos teóricos. La narración transmedia ha existido desde hace mucho tiempo, aunque antes no se llamara así, desde las historias contadas oralmente hasta las que pasaron al papel o al arte, siempre han habido formas de contar lo mismo en distintos medios. Con el tiempo aparecieron el cine, la televisión y los cómics. Las historias empezaron a expandirse por varios formatos. Las características. Se cuenta con varias plataformas como televisión, cine, cómic, radio, entre otras cosas. Cada parte debe tener sentido por sí sola, pero al mismo tiempo encajar en una historia más grande. El público forma parte activa de la historia. Lenguaje y formato que combina televisión, radio, aplicaciones móviles, cine, podcast, páginas web, QR, videos en línea, redes sociales, cómics o novelas. Maneja un lenguaje adaptado dependiendo el formato que se esté dando. Es adaptable a los formatos, dependiendo del formato se adapta el lenguaje. Bueno, un buen ejemplo de esta narrativa transmedia es el Lego. Aunque al principio solo era una marca de bloque para construir, con el tiempo supo adaptarse y conectar con distintos públicos, usando muchos formatos y medios diferentes. Pasó de la publicidad tradicional a construir todo un universo narrativo que va mucho más allá de los juguetes. Por ejemplo, hicieron unas películas con la gran aventura Lego Movie, donde los personajes y la historia atrapaban tanto a los niños como adultos. En este ejemplo se puede ver que esta historia está narrada en diferentes formatos. Es la misma historia, pero en diferentes formatos y diferentes lenguajes. Está en juegos, está en películas, se unió a otro formato. Está haciendo la película Lego Marvel, donde implementaron nuevos villanos. ¿En qué se diferencia de otras tipologías? La narrativa transmedia se diferencia de otras narrativas porque no solo se limita a contar una historia en un solo formato, sino que utiliza múltiples formatos adaptándose al lenguaje del formato requerido. Gracias.